Bien, el tema de hoy es variables aleatorias continuas. Haciendo un repaso, nosotros empezamos viendo las variables aleatorias, ¿sí? Conjunto de pares ordenados, y vimos que las variables aleatorias se podían clasificar en discretas o en variables aleatorias continuas, dependiendo si las variables eran numerables o no numerables. En la clase de hoy vamos a transitar el infinito recorrido de las variables aleatorias continuas. Dentro de las variables aleatorias continuas se destacan tres, que son las que vamos a ver hoy, que son la distribución uniforme, la distribución normal y la distribución exponencial. Vamos a arrancar por la distribución uniforme. En la distribución uniforme, todos los intervalos de igual longitud en la distribución en su rango son igualmente probables. El dominio está definido por dos parámetros, a y b, que son sus valores mínimo y máximo respectivamente. La vamos a simbolizar de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a decir que x tiene una distribución uniforme con parámetros a y b, que van a ser sus dos parámetros, que van a ser el máximo y el mínimo del dominio de la función. Vamos a analizar la función de densidad para entender un poquito más la definición. Dijimos que todos los eventos son igualmente probables. O sea que si yo quisiera graficar una función en donde todos los eventos son igualmente probables, yo lo que tendría que dibujar es una recta. ¿Sí? Para que sean igualmente probables, esa recta debería tener pendiente nula. Por eso la función nos quedaría igual a una constante cualquiera, que vamos a llamar c. ¿Sí? Al tener una función que sea igual a una constante, sin importar los valores que tome la x, los valores de la función van a ser siempre igual a la constante c. Y dijimos que el dominio va a estar comprendido entre los parámetros a y b. Entonces los valores que va a tomar la x van a estar comprendidos entre dos valores que van a ser a y b, que van a ser el máximo y el mínimo del dominio. Ahora, repasando, para que una función cumpla con la condición de ser función de densidad de una variable aleatoria, se tiene que cumplir que la sumatoria de todas las probabilidades sea exactamente igual a 1. Entonces, vamos a analizar si esta función que vemos cumple con esa característica. Nosotros, para analizar en una variable aleatoria continua si cumple con la función de densidad, lo que hacíamos era integrarla, evaluarla entre el mínimo y el máximo e igualarla a 1. ¿Sí? Si la integral definida entre el mínimo y el máximo era igual a 1, o sea que el área comprendida por debajo de la función acumulaba 1, podíamos decir que era una función de densidad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es integrar la función entre el mínimo y el máximo, que en este caso van a ser el valor a y el valor b,
y lo que voy a hacer es igualarla a 1. ¿Sí? Voy a buscar la integral definida entre el mínimo y el máximo, que dijimos que eran a y b, de esta función, de la f de x, que es igual a c. Entonces, nosotros para hacer las integrales definidas recurríamos a la regla de un viejo conocido, ¿sí? Uno de los próceres de la matemática que vimos hace un par de clases, ¿sí? La popularmente conocida como regla de Barrow, de Isaac Barrow. Lo primero que teníamos que hacer era integrar la función, ¿sí? Acá tenemos una c que simboliza o representa una constante. Si nosotros recapitulamos, la integral de una constante es igual a esa constante por la variable. Al estar la x en el diferencial, la integral de esta función c me quedaría c por x, valuada entre a y b. Quedándonos de esta manera, ¿sí? C por x. Una vez que ya está integrada, lo que hacemos es evaluarla entre el mínimo y el máximo que toma la función, ¿sí? ¿Cómo evaluábamos entre el mínimo y el máximo? Copiábamos la función ya integrada reemplazando la variable, reemplazando la x primero por el más grande, después poníamos un menos, copiando de vuelta la función y reemplazando ahora la variable por el más chico, ¿sí? Quedándonos de esta manera, ¿sí? C por x me va a quedar c por b porque es el valor más grande, menos c por x, en vez de x voy a poner el valor de a. Ahora, yo teniendo estos dos términos, lo que puedo hacer es sacar factor común c. Al sacar factor común c, me queda c por b menos a igual a 1. Ahora, si yo quisiera despejar la c, lo que puedo hacer es este paréntesis que me quedó acá, pasarlo del otro lado dividiendo, ¿sí? Nos vamos a quedar ahora con esta parte de la ecuación. Entonces, pasamos ese paréntesis dividiendo y nos queda que c es igual a 1 sobre b menos a. Entonces, si nosotros tenemos que la función es igual a c, podemos decir que la función es igual a 1 sobre b menos a. ¿Sí? Total, acá demostramos que c es igual a 1 sobre b menos a. Entonces, en vez de poner la constante c, ponemos este despeje que nos quedó a nosotros, ¿sí? Para poder tener en cuenta los parámetros b y a. Entonces, sabiendo que esa función cumple con la característica que tienen que tener todas las funciones de densidad, ¿sí? Que el área debajo de la función acumule todas las probabilidades que sea igual a 1, vamos a decir entonces que la imagen de esa función va a ser 1 sobre b menos a, ¿sí? En vez de poner c, ¿sí? Que va a ser un valor constante, vamos a decir que la imagen, o sea, el único valor que va a poder tomar la función va a ser 1 sobre b menos a. ¿Sí? Eso con respecto a la función de densidad, ¿sí? No vamos a detenernos en la demostración de las demás fórmulas, simplemente las vamos a repasar y vamos a empezar con algún ejercicio para poder aplicar todas estas fórmulas que vamos a ver ahora. La fórmula para calcular probabilidades es la que estamos viendo ahí,
Sí o sí necesitamos un intervalo, ¿sí? Recordemos que las probabilidades puntuales en las variables aleatorias continuas son nulas, ¿sí? Tienden a cero. Al tener un infinito, un recorrido infinito, si nosotros buscáramos un valor, o dos, o 300 valores, nosotros al dividir por el infinito de valores posibles, esa probabilidad tendería a cero. Así que siempre vamos a tener que buscar probabilidades entre dos valores. ¿Sí? Entre los dos valores que busquemos son los números que vamos a poner en el numerador de la fórmula. Los parámetros b y a ya vimos que los vamos a tener, así que la cuenta quedaría de esa manera. Esa es la fórmula para calcular probabilidades. Después, como en todas las variables aleatorias, vamos a tener la esperanza, ¿sí? O media, o valor esperado, o promedio, ¿sí? Son todos sinónimos, que va a ser la sumatoria de los parámetros a y b dividido 2. Vamos a tener la varianza, que va a ser la resta entre los parámetros b y a al cuadrado dividido 12. Y vamos a tener el desvío, que como siempre es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Así nos quedaría lo que sería la hoja de fórmulas. Vamos a pasar ahora a un ejercicio para ver cómo se resolvería algún ejercicio de esta distribución uniforme. Lo que tienen las variables aleatorias continuas es que el enunciado mismo nos va a indicar la distribución, ¿sí? A diferencia de las variables aleatorias discretas, en donde nosotros nos teníamos que dar cuenta cuál de todas las variables correspondía. En las variables aleatorias continuas nos lo va a decir, ¿sí? Nos va a decir que la distribución es uniforme, es exponencial, es normal o la que tenga que ser. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Nos dice el tiempo X en minutos necesario para que un asistente de laboratorio prepare el equipo necesario para cierto experimento es una variable aleatoria uniforme definida entre 25 y 30 minutos. ¿Sí? Nos dice entonces que esta distribución es una variable aleatoria uniforme definida entre 25 y 30. ¿Sí? Ahí me está dando los parámetros a y b. Entonces nos pide hallar la probabilidad de que el tiempo de preparación exceda los 29 minutos. Genial. Entonces, inciso A. Si nos pide la probabilidad de que exceda, nos está pidiendo la probabilidad de que X sea mayor a 29. ¿Sí? Pero ¿qué habíamos dicho? Acá necesitamos manejarnos en intervalos. Entonces, si la variable tiene un mínimo de 25 y un máximo de 30, y a mí me está pidiendo los mayores de 29, me está pidiendo la probabilidad que hay entre el intervalo que va desde el 29 hasta el 30. ¿Sí? Si
Si mi dominio va del 25 al 30 y yo quiero los mayores a 29, yo estoy buscando la probabilidad de que X esté entre 29 y 30. ¿Sí? Acordémonos que vamos a necesitar dos valores. Entonces, acá tenemos la fórmula de la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que X esté entre X sub 1 y X sub 2, que en este caso serían 29 y 30, va a ser igual a la resta de esos dos valores dividido la resta de los parámetros. Entonces, esto me quedaría 30 menos 29 dividido B menos A, 30 menos 25. Sí, recordemos que al estar hablando de probabilidades, el resultado siempre tiene que estar comprendido entre 0 y 1. A ver si puedo ubicar la calculadora, si ya queda. Bueno, esto lo podemos resolver 1 dividido 5. O sea que el resultado sería 0,2. ¿Sí? Ese es el resultado de el inciso A. ¿Sí? Recordemos que seguimos hablando de probabilidades, o sea que el resultado tiene que estar siempre entre 0 y 1, siempre que me pida una probabilidad. Después, el inciso B nos pide calcular la probabilidad de que el tiempo de preparación se encuentre a más o menos 2 minutos del tiempo esperado. Entonces, lo que primero tenemos que hacer en el inciso B es calcular el tiempo esperado. El tiempo esperado me está hablando de la esperanza. Como vemos en la fórmula, el tiempo esperado es A más B dividido 2. Entonces, si yo tengo los parámetros A y B, la fórmula de la esperanza va a ser 25 más 30 dividido 2. $27,5. ¿Sí? Ese es el valor de la esperanza. Esos son los minutos de tiempo esperados. Entonces, a mí me pide calcular la probabilidad de que el tiempo de preparación se encuentre a más o menos 2 minutos de ese valor. Entonces, a mí lo que me está pidiendo, ¿sí? 27,5. Si yo tengo 27,5 y me está pidiendo que me aleje a 2 minutos,
¿sí? Yo tendría que sumarle 2 minutos y restarle 2 minutos, ¿sí? Para yo alejarme 2 minutos para cada lado, ¿sí? Como dice el enunciado, más menos. Entonces, yo quedaría en 27,5 más 2, y 27,5 menos 2. ¿Sí? Resolviendo las cuentas, a mí me estaría pidiendo la probabilidad de que el tiempo esté entre 25,5 y 29,5. ¿Sí? Esa es la probabilidad que me está pidiendo. Entonces, primero calculamos la esperanza. Después, una vez que tenemos la esperanza, que es el tiempo esperado, nos dice que el tiempo se encuentre a más o menos 2 minutos de ese tiempo esperado, que calculamos que es 27,5. Entonces, nos está pidiendo la probabilidad entre 25,5 y 29,5. Volvemos acá y ahora sí. Me pide la probabilidad entre 25,5 y 29,5. Entonces, ya teniendo planteado esto, simplemente es aplicar la fórmula de la probabilidad, ¿sí? De la misma manera que lo aplicamos acá arriba. Acá nos quedaría el más grande, 29,5, menos 25,5, los parámetros, como son los mismos, vuelve a quedar 30 y 25 en el denominador. Ahí está. Bueno, después es simplemente hacer la cuenta. No se olviden de los paréntesis porque hay restas y divisiones. Hay que respetar la jerarquía de la operación. Entonces, esto es 29 menos 29,5 menos 25,5. Cierro paréntesis y ahora dividido. Abrimos paréntesis. 30 menos 25. 0,8. ¿Sí? Así es como se resolvería el inciso B. Primero calculamos la esperanza, o sea, la cantidad de minutos esperados, ¿sí? La cantidad del tiempo esperado en minutos, y después lo que me pide es que el tiempo esté entre esos dos valores. ¿Sí? Así es como se resolvería este primer ejercicio. Vamos a pasar ahora al segundo ejercicio. Lo pongo en pantalla mientras así lo van leyendo. Y ahora limpio. Perfecto.
Sí, si quedó alguna pregunta, si quedó alguna duda del ejercicio anterior, pregunten. Estamos en vivo, esa es la idea. Yo mientras voy resolviendo los leo en el chat. Así que pregunten, no hay problema. Entonces, este ejercicio dice la variable aleatoria x sigue una distribución uniforme tomando el valor 0,25 a partir de x igual 2. Entonces, acá en este ejercicio nos dice que toma el valor 0,25 a partir de x igual 2, o sea que nos está dando el parámetro a y nos dice que la función de distribución toma el valor 0,25. ¿Sí? Si nosotros volvemos al pizarrón donde teníamos las fórmulas, vemos que la función de densidad era 1 sobre b menos a. Entonces, a nosotros nos dice que la función toma 0,25. Entonces, lo que vamos a tener que hacer para averiguar los datos que nos falta, o sea, el dato de b, es hacer el despeje. ¿Sí? Nosotros sabemos que la función de densidad de una uniforme es 1 sobre b menos a. Entonces, a mí me dice que esto es igual a 0,25. Entonces me está diciendo, yo el dato de A lo tengo porque me dice que arrancan 2. Yo sé que esto va a ser igual a 0,25. Entonces lo que tengo que hacer es despejar. ¿Sí? Este despeje, para hacerlo más práctico, lo que voy a hacer es pasar este b menos 2 multiplicando de este lado y este 0,25 dividiendo este. ¿Sí? Esto lo tomamos como un paréntesis. Entonces, esto pasaría multiplicando y después el 0,25 dividiendo. Ahora, si yo hago 1 dividido 0,25, me queda 4. ¿Sí? O sea que esa fracción me queda 4. Después, sumo el 2 que está restando del otro lado y me queda 6. Entonces me queda que b es igual, ¿sí? Para poner la cuenta completa, esto habíamos dicho que era 4 y ese menos 2 que está del otro lado pasa sumando. Entonces nos queda que b es igual a 6, 4 más 2. Entonces tenemos el valor del parámetro b.
¿sí? Despejándolo de la función de densidad que nos decía que tomaba valor 0,25 a partir de x igual 2. Ahora, teniendo este valor, ya podemos resolver cualquier pregunta de probabilidad, ¿sí? O de cualquier cosa que nos pida. Entonces, vamos a ver el inciso A. Nos dice cuál es la probabilidad de que la variable tome valores superiores a 5. ¿Cómo sé que el 2 es A y no B? Porque me dice que toma ese valor a partir de x igual 2. Entonces, si nosotros sabemos que el dominio arranca en un valor A y termina en un valor B, si toma ese valor a partir de x igual 2, te está dando a entender que es el primer valor, ¿sí? El valor de A. Ahora nos pide la probabilidad de que la variable tome valores superiores a 5. Entonces, me está pidiendo la probabilidad de que x sea mayor a 5. Lo mismo, yo necesito un intervalo para calcular la probabilidad. Entonces, si esta variable toma valores entre 6 y 2, entre 2 y 6, perdón, y yo quiero los mayores a 5, lo que a mí me está pidiendo es la probabilidad de que x esté entre 5 y 6. ¿Sí? Porque me pide mayores a 5 y esta variable toma valores entre 2 y 6, entonces me está pidiendo los valores entre 5 y 6. Ahora sí, aplicamos la fórmula y nos queda 6 menos 5 dividido 6 menos 2. Entonces, paréntesis, 6 menos 5 dividido paréntesis 6 menos 2. 0,25. Preguntan si se puede hacer también x menos a. X menos a dividido b menos a. Sí, es en el caso de que te pida mayor. ¿Sí? Cuando te pide valores mayores, fíjate que la fórmula queda igual. Nosotros en esta fórmula que estamos haciendo es x menos a dividido b menos a. Pero si nos pediría menores, ahí cambiaría la fórmula. ¿Sí? Ahí sería b menos x dividido b menos a. ¿Sí? Cuidado con esa fórmula de x menos a. Bien, pasamos al B. En el B nos pide cuál es la probabilidad de que la variable tome valores inferiores a 3,5. Entonces nos pide valores inferiores
a 3,5. ¿Sí? Ahora, como la variable me pide menores a 3,5, yo voy a agarrar desde el 2 hasta el 3,5. Entonces, la fórmula me va a quedar del 3,5 menos 2 dividido 6 menos 2. Vamos a la calculadora. 3,5 menos 2, 1,5. 1,5 dividido 4, 0,375. Bien, sé cuál es la probabilidad de que difiera de la media en menos de 1,25. Bien, nos pide que difiera de la media. Entonces, cuando a mí me dice que difiera, lo que me están pidiendo es que se aleje de ese valor. Entonces, lo que primero tenemos que buscar es la media. Como vemos en fórmula, la esperanza, ¿sí? Esperanza, valor esperado, media, son todos sinónimos. Es igual a A más B dividido 2, o sea que en este caso sería A más B sería 2 más 6 dividido 2. O sea que la esperanza sería igual a 4. 2 más 6, 8, dividido 2, 4. Ahora, como me pide la probabilidad de que difiera de la media en menos de 1,25, es una situación parecida a la que planteamos en el ejercicio anterior. Ahora, yo tengo acá la esperanza que es 4. Y a mí me pide que me aleje 1,25. 1,25 para un lado y 1,25 para el otro. Entonces, voy a hacer 4 más 1,25 y voy a hacer 4 menos 1,25. Entonces, teniendo esos dos valores, como me dice que difiera en menos, quiere que yo me aleje en menos de estos dos valores. Por eso me queda la parte pintada, esta que está acá. Si a mí me hubiese dicho que difiera en más, yo tendría que buscar todo lo opuesto, ¿sí? Que se aleje en más de esos valores. Entonces, lo que a mí me está pidiendo es que calcule la probabilidad entre 2,75 y 5,25. Entonces 5,25, no, 2,75 era.
2,75 y 5,25. 2,75 y 5,25. Entonces, lo mismo, tengo que aplicar fórmula. El más grande menos el más chico, la parte de abajo queda igual porque es la misma variable. Entonces, me quedaría 2,75 menos, mejor dicho, 5, el más grande 5,25 dividido menos 2,75. Entonces, 5,75 menos 2,75, 5,25. Nos da 2,5 dividido 4, 0,625. Sí, así es como se resolvería el inciso C, cuando me dice difiere. Vamos a ver los últimos dos ejercicios, los últimos dos incisos de este ejercicio, el D y el E. Si en el C diría que difiere en más de 1,25, sería lo contrario, sería 1 menos eso que calculamos. A nosotros, como nos pide que difieran menos, calculamos la probabilidad entre esos dos valores. Si a mí me hubiese dicho que difieren más, el inciso C, yo tendría que haber buscado esto que está acá. ¿Sí? Acá, bueno, los iguales no juegan en las continuas. ¿Sí? Como vemos, la sumatoria de todas las probabilidades siempre va a dar 1. Saco la calculadora. ¿Sí? Este gris sería difieren menos. Y esto si me hubiese dicho en más. ¿Sí? Tendría que o calcular las dos por separado, como esta variable arranca en 2 y termina en 6, yo tendría que haber hecho desde el 2 hasta el 2,75 más desde el 5,25 hasta el 6. ¿Sí? Tendría que haber calculado eso. ¿Sí? Calculaba los dos intervalos.
O si no, directamente calculaba el intervalo que calculamos nosotros y hacemos 1 menos ese intervalo. ¿Sí? Porque ya vimos que la sumatoria de todas las probabilidades da 1, o sea que todo lo que no sea esto, más esto, tiene que dar 1. ¿Sí? Ley del complemento. Ahora sí, pasamos al inciso D. El inciso D nos dice, si se sabe que la variable tomó un valor superior a 3, ¿cuál es la probabilidad de que tome valores comprendidos entre 4,25 y 5,2? ¿Sí? Acá nos está pidiendo una probabilidad condicional. ¿Sí? Nos dice que se sabe que la variable tomó un valor superior a 3. Entonces, a mí me está pidiendo una probabilidad sabiendo que x es mayor que 3. ¿Sí? Lo que se sabe era lo que iba después de la barra. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que me pide? 4,25 y 5,2. ¿Sí? Me está pidiendo esta condicional. Como vimos en las primeras unidades, una probabilidad condicional era la probabilidad conjunta dividido la certeza, dividido la marginal de lo que se sabe. Entonces, esta probabilidad nos quedaría la probabilidad conjunta de los dos eventos y abajo dividiendo lo que se sabe, la certeza, que sería la probabilidad de que x sea mayor que 3. ¿Sí? Ahí le pifié el signo. Nos dice, se sabe que la variable tomó un valor superior a 3. Ahora yo tengo que, vamos a empezar por la probabilidad de abajo, ¿sí? Que está más sencillo de resolver. Me dice superior a 3, lo mismo, yo estoy tomando valores entre el 2 y el 6, entonces si me pide superior a 3, me está pidiendo la probabilidad de que x esté entre 3 y 6. ¿Sí? Porque me pide los mayores a 3 y el límite que tengo de esta variable es el 6. Ahora vamos con la parte de arriba. Yo tengo dos eventos. Ahí podría poner igual, no me cambia nada. Acordémonos que estamos en las variables aleatorias continuas, en donde el igual, las probabilidades puntuales no influyen. O sea que poner
mayor que 3 y mayor o igual que 3 es lo mismo. ¿Sí? Ojo con poner acá entre 4 y 6. ¿Sí? Porque acá estamos, el recorrido de todas las continuas es infinito, tenemos todos los reales. ¿Sí? Después del 3 no viene el 4. Hay infinitos números reales después del 3. ¿Sí? Ojo con confundir las discretas con las continuas. Acá ya estamos en las variables aleatorias continuas. Ahora, vamos a ver cómo sería el cálculo de esta conjunta. Vamos a pegarlo acá. Entonces yo tengo que averiguar la conjunta de estos dos eventos. Vamos a pintar este evento de verde y vamos a pintar este evento de rojo. Entonces, yo tengo un evento que es 4,25, o sea, un evento que esté entre 4,25 y 5,2. O sea que un evento es que esté entre estos dos valores, ¿sí? La parte verde, el evento verde, sería eso que pintamos. Ahora, el evento B sería, vamos a ubicar el 3 más o menos por acá, nos dice todos los, acá era mayores, ¿sí? Esto por copiar y pegar y después no arreglarlo. El segundo evento era mayores, ¿sí? Acá me había equivocado el signo, después lo corregí abajo y no lo corregí arriba. Acá el segundo evento sería mayores. Entonces, el segundo evento me pide todos los mayores, sin límite. Entonces, yo me tengo que fijar en dónde pasan las dos cosas simultáneamente. ¿Sí? Recordemos que la conjunta era la probabilidad de que pasen dos o más eventos de manera simultánea. Entonces, estos dos eventos se repiten entre el 4,25 y el 5,2. ¿Sí? Esa es la probabilidad conjunta, es en donde están los dos colores dentro del eje, ¿sí? Que en este caso mi eje arranca en 2 y termina en 6. ¿Sí? Entonces mi conjunta, esto, es igual ¿sí? Entonces, esta conjunta es igual a esto, ¿sí? Como por lo que vimos acá, donde pasan los dos eventos es igual a la probabilidad de que esté entre 4,25 y 5,2. ¿Sí? Ojo, porque no quiere decir que siempre sea esto de acá arriba dividido lo que está acá abajo. Acá casualmente nos quedó igual, pero no siempre va a pasar. ¿Sí? Así que no se lo memoricen de esa manera. Entonces, ahora ya tenemos para calcular las probabilidades. Va a ser el más grande menos el más chico, o sea 5,2 menos 4,25 dividido 6 menos 3.
Bueno, esto directamente lo resolvemos. 5,2 menos 4,25, cierro paréntesis, dividido 6 menos 3. Ojo, porque acá, si bien se cancelan, ¿sí? Yo esta probabilidad de acá arriba en realidad sería 6 menos 2, ¿sí? Esta sería la probabilidad de arriba, ¿sí? Porque yo para calcular esto tengo que usar esta fórmula. Y la probabilidad de acá abajo me quedaría 6 menos 3 dividido 6 menos 2. ¿Sí? Al ser una división, este denominador se simplifica con este y nos da el resultado que nos tiene que dar. Pero ojo, porque esta probabilidad de acá arriba se calcula de esta manera y esta probabilidad de acá abajo se calcula de esta. ¿Sí? Se terminan cancelando porque el denominador es el mismo. ¿Sí? Dividir es lo mismo que multiplicar cruzado, entonces nos termina dando lo mismo. ¿Sí? Pero tengan cuidado con eso. ¿Sí? Acuérdense que esto es una probabilidad y esto es otra probabilidad. Después se restan. Si yo digo que esta probabilidad es igual a 6 menos 3, estaré diciendo que esta probabilidad es igual a 3, cosa que estaría mal. ¿Sí? Ojo con eso. Va a ser esto dividido esto. Vamos a copiarlo igual, así queda. Vamos a hacerlo todo más apretado. Esto dividido entonces 6 menos 2. Y arriba me quedaría esto dividido 6 menos 2. Ahí está. Por las dudas, para que no queden. Bien. Acuérdense de la condicional, que es la conjunta de lo que se sabe. Pasamos al E. El E simplemente es calcular el valor esperado y la dispersión de la variable en cuestión. El valor esperado ya lo habíamos calculado. Que era A más B sobre 2. ¿Sí? Tenemos acá la fórmula. Entonces esto era 2 más 6 dividido 2. Habíamos dicho que esto era igual a 4. Y la dispersión es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a calcular
la varianza, que sería b menos a, 6 menos 2, al cuadrado, dividido 12. Seis menos 2 nos da 4, elevado al cuadrado, 16 dividido 12, 1,3, 3 periódico. Vamos a poner 16 dividido 12, 1,3, 3 periódico. Ojo, porque esto no es lo que nos pide, a nosotros nos pide el desvío. Entonces el desvío va a ser la raíz de esto. Entonces a esto, así como viene, le calculamos la raíz. 1,154700, ¿sí? Redondeado al tercer decimal, 0,155. ¿Sí? Así es como se resolvería el inciso B, el inciso E. ¿Sí? Hasta ahí sería la distribución uniforme. Vamos a pasar ahora a la... Vamos a volver al pizarrón. Para ver la que es sin duda la distribución más importante de toda la materia, ¿sí? No solamente dentro de las continuas, sino que tomando toda la materia, la distribución normal es la que le da sentido a esta materia, ¿sí? Entonces vamos a ir un poco más en profundidad en esta distribución. La distribución normal es también una distribución continua, ¿sí? Su descubridor lo vemos en pantalla, ¿sí? Carl Gauss, ¿sí? Seguramente quien sea el matemático más brillante que tuvo la historia, ¿sí? Entre tantos aportes que le hizo a la matemática, el mayor aporte que le hizo a la estadística es justamente la distribución normal. Vemos que esa función tan simple que vemos ahí, ¿sí? Va a ser la función de densidad de esta distribución normal, es la que le va a dar forma a esta distribución normal. Vamos a ver que va a tener dos parámetros, así como la uniforme tenía los parámetros A y B. La distribución normal va a tener parámetros mu y sigma, ¿sí? Que van a ser la esperanza y el desvío, ¿sí? Cuando yo diga mu, voy a estar haciendo referencia a la esperanza o valor esperado o promedio o media. Cuando yo diga sigma, voy a estar haciendo referencia al desvío o dispersión. Si tenemos el desvío, no puede faltar la varianza, así como recién calculamos el desvío a través de la raíz cuadrada de la varianza. Si nosotros partimos del desvío y queremos averiguar la varianza, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado, ¿sí?
Los parámetros entonces son la esperanza, que la vamos a simbolizar mu, y el desvío, que lo vamos a simbolizar con la letra griega sigma. Y vamos a denotar a esta distribución tan importante de esta manera. Si X tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma entre paréntesis. Bien, vamos a analizar la función de densidad de esta distribución. Vamos a ver que cuando nosotros dibujamos esa función que vemos ahí, se nos va a dibujar una función como esta, ¿sí? Un gráfico como este. A través de la historia fue ganando popularidad y relevancia y muy cariñosamente se la bautizó como campana de Gauss, ¿sí? En honor obviamente a su descubridor. Vamos a ver las características de esta función, ¿sí? Vamos a analizarla como función a esta función de densidad de la distribución normal. El dominio es x perteneciente a los reales. Como vemos, yo puedo recorrer toda la función sin ningún tipo de restricción. Todos los valores de x puede tomar esa función. Desde el menos infinito hasta el más infinito, todos los reales son posibles. Vamos a pasar a la imagen, ¿sí? Los resultados que puede darme esta función de densidad. Vamos a ver que va desde el 0, sin incluirlo, hasta el 1 sobre sigma por raíz de 2pi. ¿Sí? En un ratito vamos a ver por qué pasa esto, por qué es ese número. ¿Sí? Por ahora nos quedamos con que la imagen va a estar comprendida entre el 0 y esa división. Otra característica fundamental es que es simétrica con respecto de la media. ¿Sí? La media va a estar ahí en el centro de la distribución y ahí es donde se va a marcar un eje de simetría. ¿Qué quiere decir un eje de simetría? Es que a modo de espejo a la función le ocurre lo mismo tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? En el eje de simetría marca justamente el espejo, donde se ve reflejada la función tanto a la izquierda como a la derecha. Nos dice que el máximo de la función está justamente en esa división que vimos antes, ¿sí? Hasta donde va a llegar la imagen. Ese va a ser el máximo de la función. O sea que ese punto que estamos viendo va a ser igual a 1 sobre el desvío por raíz de 2pi. Y ese valor se va a dar cuando x tome el valor de la media. ¿Sí? Ahora vamos a analizar por qué pasa esto. Tenemos que el máximo de la función va a ser esa división cuando x tome el valor de la media. Partimos de la función de distribución, ¿sí? Que es la que hace que se forme ese dibujo de campana. Y vamos a ver qué pasaría cuando x toma el valor de la media. Si nosotros evaluamos esta función en el valor de la media, lo que tenemos que hacer es, en todos los lugares donde veamos la x, tenemos que poner el valor de mu. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Ahora podemos notar que en este numerador, ¿sí? En el numerador que tenemos acá, nos quedó la media menos la media. O sea, que cualquiera sea el valor, se va a estar restando con sí mismo. O sea que ese numerador nos va a quedar 0. Después, ese 0 en el exponente ese que tenemos va a hacer que todo se vuelva 0. ¿Sí? 0 dividido cualquier cosa, como está ahí el desvío, va a ser 0. 0 elevado al cuadrado va a ser 0. Y después ese 0 se va a encontrar multiplicando con un menos un medio, que también lo va a hacer 0. Entonces todo ese exponente va a ser igual a 0. Lo que va a hacer que me quede e elevado a la 0.
¿sí? Cualquier número real diferente de 0 elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces me va a quedar un 1 multiplicando, que es lo mismo que no haya nada. Entonces nos queda que cuando la función está evaluada en mu, el valor va a ser justamente 1 sobre sigma por raíz de 2pi. O sea, ese va a ser el valor máximo que va a tomar la distribución, la función de densidad de la distribución normal. Ahora si volvemos, ya aclarado esta cuestión, podemos seguir analizando las características. Va a tener un intervalo de crecimiento desde el menos infinito hasta mu. ¿Sí? En todo ese recorrido la función va a ser creciente, va a tomar valores cada vez más grandes. Y la función va a ser decreciente en el intervalo de mu hasta más infinito. ¿Sí? Como vemos, todo este recorrido va a ser cada vez menor. La función, a medida que yo me acerque al más infinito, va a tomar valores cada vez más chiquitos. Y esto nos da el pie para calcular los límites. ¿Sí? El límite de la función cuando x tiende a menos infinito es igual a 0. O sea que a medida que yo me voy acercando cada vez más al menos infinito, la función va a tomar valores cada vez más cercanos a 0. ¿Sí? Nunca va a tocar el 0, pero va a estar cada vez más próximo a ese número. Curiosamente pasa lo mismo cuando yo me acerco al más infinito. A medida que yo voy tomando valores cada vez más cercanos al más infinito, el valor de la función va a ser cada vez más cercano al 0. ¿Sí? Entonces, esto nos hace concluir que hay una asíntota horizontal en y igual 0. ¿Sí? En el eje X hay una asíntota horizontal. ¿Sí? O sea que la función se va a acercar a ese 0, pero nunca lo va a tocar. Después tenemos puntos de inflexión en la media menos el desvío y en la media más el desvío. ¿Sí? Ubicándolos en el gráfico estarían en esos dos puntos. Ahora, ¿cuál es la utilidad de los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión me van a indicar cuándo la función pasa de cóncava positiva a cóncava negativa y de cóncava negativa a cóncava positiva. ¿Sí? Entonces, la función va a ser cóncava positiva, o sea que va a tener esa forma que vemos ahí, desde el menos infinito hasta el primer punto de inflexión, y también va a ser cóncava positiva desde el segundo punto de inflexión hasta el más infinito. Y es mucho más evidente que es cóncava negativa en el intervalo que va, en el intervalo comprendido entre los dos puntos de inflexión. ¿Sí? Tiene una forma cóncava negativa. ¿Sí? Esas son las características de la función de densidad. ¿Sí? La analizamos como función, ¿sí? Debido a toda la importancia que tuvo esta distribución. ¿Sí? Por eso no le dedicamos todo este tiempo a la función uniforme y tampoco se la vamos a dedicar a la exponencial. ¿Sí? Estos son mimos que le hacemos a la distribución normal por toda la relevancia que tuvo a lo largo de la historia. Ahora vamos a analizar la función de distribución. ¿Sí? Acá nosotros tendríamos que calcular la integral definida del menos infinito al más infinito de la función de densidad. ¿Sí? Eso quedará para otra materia. Nosotros directamente nos vamos a quedar con el resultado, que es esa función que vemos. ¿Sí? Y vamos a analizar de vuelta, la vamos a analizar como función.
Entonces, si yo graficaría esa función que tenemos ahí, tendríamos un gráfico como este. Vamos a analizar de vuelta las características que tiene. El dominio van a ser todos los reales. Lo mismo, arrancamos en el menos infinito y nos podemos ir hasta el más infinito, teniendo todo el recorrido de los reales sin ningún tipo de restricción. Ahora, analizando la imagen, nos encontramos que los valores que puede tomar esta función están entre 0 y 1. ¿Sí? Los resultados que me da al darle valores de x de todos los reales, la función me va a dar como resultado valores entre 0 y 1, ¿sí? Tal cual lo indica la ley de cierre. No posee valores máximos ni mínimos, ¿sí? Esta función va a ser siempre creciente, o sea que no va a tener nunca ni un máximo ni un mínimo. Como vemos, a medida que yo le doy valores cada vez más cercanos al más infinito, me va a dar valores cada vez más grandes. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a menos infinito es igual a 0, o sea que a medida que yo me vaya acercando al menos infinito, la función se va a aproximar al 0. Nunca lo va a tocar, pero se va a aproximar cada vez más. A diferencia de cuando nos acercamos al más infinito, ¿sí? El límite de la función cuando x tiende a más infinito es igual a 1. O sea que a medida que yo tome valores cada vez más grandes, cada vez más cercanos al más infinito, la función va a tomar valores cada vez más cercanos al 1. ¿Sí? Nunca lo va a tocar, pero va a estar cada vez más cerca. Entonces, con esto podemos concluir que tiene dos asíntotas horizontales. Una en i igual 0 y otra en i igual 1. Vamos a ver que la función es cóncava positiva en el intervalo que va desde el menos infinito hasta el parámetro mu, hasta la media. O sea que va a tener una forma cóncava positiva desde el menos infinito hasta que x toma el valor mu. Y por el contrario, va a ser cóncava negativa en el intervalo que va desde mu hasta más infinito. ¿Sí? Esas serían las cuestiones generales, el análisis de la función de distribución de la normal. Ahora sí, ya que transitamos por las vertiginosas curvas de la normal, ahora vamos a ver cómo serían los ejercicios que se nos pueden presentar. Los ejercicios son bastante mecánicos, hay que seguir más o menos siempre los mismos pasos. El primero es definir la variable aleatoria. ¿Qué quiere decir definir la variable aleatoria? Es darle un significado a la x. Una vez que tenemos definida la variable aleatoria hay que simbolizar, ¿sí? Puede ser que me pida la probabilidad de que x sea menor a algo, que va a ser igual a que me pida que la probabilidad sea menor o igual a algo. ¿Sí? Porque ya vimos que las probabilidades puntuales en las continuas no existen. ¿Sí? Toda probabilidad de que x sea igual a un número va a ser igual a 0. ¿Sí? Va a tender a 0, va a ser nula. Entonces, estas, las probabilidades menores o menores iguales, es lo mismo. ¿Sí? Que yo ponga o no ponga el igual no me altera nada. También en algunos casos se simboliza con una F mayúscula. ¿Sí? Lo mismo pasa con los mayores. Si a mí me pide la probabilidad de que algo sea mayor a un número, es lo mismo a que me pida que sea mayor o igual a ese número. ¿Sí? Porque ya vimos que en las continuas, el igual, las probabilidades puntuales,
son nulas. Entonces, esto de acá arriba, lo mismo, por ley del complemento, si tenemos que f de a es todos los menores, 1 menos f de a va a ser igual a los mayores. ¿Sí? Ley del complemento, la sumatoria de todo siempre va a dar 1. Ahora, ¿qué pasa si nos da un intervalo? O sea, la probabilidad de que x esté entre dos valores. Si nos da la probabilidad, si nos pide la probabilidad de que x esté entre dos valores, lo que vamos a hacer es la siguiente cuenta. Es la probabilidad de que x sea menor al más grande menos la probabilidad de que x sea también menor al más chico. Después vamos a ver más en detalle por qué pasa esto. ¿Sí? Porque siempre presta confusión de que por qué si acá x es mayor a a, acá ponemos menor. ¿Sí? Eso lo vamos a analizar después con un ejercicio para que sea más claro. Una vez que tenemos simbolizado lo que nos está pidiendo, tenemos que hacer la cuenta de lo que se llama estandarizar. ¿Sí? Vamos a llevar cualquier variable a una variable normal estándar. ¿Sí? ¿Qué es estandarizar? Es hacer esta cuenta. Al valor de la x le vamos a restar la media y la vamos a dividir por el desvío. Haciendo esa cuenta, la variable va a pasar a llamarse z. ¿Sí? Así vamos a indicar que la variable está estandarizada. Después, una vez que está estandarizada, yo tengo que lograr siempre que me quede z, me quede la probabilidad de z menor a un número. ¿Sí? Y acá, dependiendo de las tablas que usen, puede ser una restricción que acá tenga que ser positivo, o si tienen tablas más específicas, más desarrolladas, puede ser que tengan algún negativo ahí también. ¿Sí? Igual vamos a ver los dos casos. ¿Sí? Entonces, esta sería la regla general, que me quede siempre z menor y positivo. Como no siempre va a pasar eso, los otros casos posibles son que me quede z mayor a un número positivo, que en ese caso esta desigualdad la vamos a dar vuelta haciendo 1 menos. Y ahora sí, esto lo puedo buscar en tabla. Ahora, si me queda la probabilidad de que z sea menor, pero a un número negativo, ese signo se va a volver positivo, lo mismo, haciendo 1 menos. Y este valor ya lo voy a poder buscar en tabla. Ahora vamos a ver que los valores que me da la tabla son siempre acumulados. Por eso siempre tengo que buscar menores. Y ahora, si pasa las dos cosas, si me da menor, si me da mayor y un número positivo, un número negativo, las dos cosas se cancelan entre sí y ya se me da vuelta la desigualdad y me cambia el signo. ¿Sí? En este caso no es necesario hacer 1 menos. El 1 menos es si yo quiero cambiar una de las dos cosas. O la desigualdad o el signo. Si yo quiero cambiar las dos cosas, ya se cambian automáticamente. ¿Sí? Todo gracias a la magia de la simetría que vimos en la distribución, en la función de densidad. Una vez que me queda z menor a un número positivo, podemos buscar en la tabla de normal estándar, ¿sí? En la tabla de normal estandarizada. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice sea x una variable aleatoria normal con parámetros muy sigma, con mu igual a 3 y sigma igual a 2, hallar a partir de la tabla. Y nos dice, la probabilidad de que x sea menor, nos pide la probabilidad de que x sea menor a 2,5. Entonces, repasamos los pasos. Definir variable aleatoria no hace falta porque esto es solamente para fijarnos en la tabla, ¿sí? Si tendríamos un enunciado con palabras, ahí tendríamos que definir qué es la x, qué simboliza, qué representa esta x que tenemos acá. Entonces pasamos directamente al 2, que ya está simbolizado, o sea, a nosotros nos da esto, que como ya vimos, el igual en las variables aleatorias continuas,
no tiene valor. Entonces, escribir eso es lo mismo que escribir esto. Entonces, como ya está simbolizado, pasamos a estandarizar. ¿Qué era estandarizar? Restar la media y dividir por el desvío. Entonces, esto nos quedaría de esta manera. Para que no se me altere la desigualdad, ¿sí? Yo acá tengo una desigualdad que diga menor igual o que diga menor, ya dijimos que es lo mismo. Entonces, yo necesito una z para buscar en tabla. Entonces, para que la x se me transforme en una z, yo tengo que a la x restarle la media y dividirla por el desvío. Para que no se me altere esta desigualdad, yo del otro lado también tengo que restar la media y dividir por el desvío. Entonces, ahora, toda esta parte que tengo acá es igual a z, ¿sí? X menos la media dividido el desvío es igual a z, o sea que esto me queda igual a z. De este lado, en vez de poner menos la media dividido el desvío, voy a poner menos 3, que es el valor de la media, dividido 2, que es el valor del desvío. Nos quedaría de esta manera, ¿sí? La primera parte ya se nos hizo z. La segunda parte, en vez de poner menos la media, ponemos 3 y en vez de poner dividido el desvío, ponemos 2. Resolvemos la cuenta y nos da z menor a menos 0,25. Y acá es donde dependen de la tabla que tengan en donde estén cursando. Por ejemplo, vamos a ver que z menor a menos 0,25. Vamos a ir a las tablas de Krauss, que son las que más comúnmente se usan, y vamos a ver que tenemos función de distribución, ¿sí? Probabilidad acumulada hasta un valor de la variable, por eso es fundamental tener el menor, ¿sí? Vamos a buscar probabilidades menores. Entonces, en estas tablas lo que tenemos que buscar es que z sea menor a un número, ¿sí? Y acá nos va a dar la probabilidad. Entonces, nosotros tenemos que buscar el menos 0,25 en la columna de z. Vemos que arranca en el menos 3,99, hay que seguir bajando hasta encontrar el menos 0,25, ¿sí? Toda esta columna después sigue acá, acá tenemos el menos 0,25, ¿sí? En la columna de z tenemos el 0,25, vemos que la probabilidad que acumula hasta ese valor es 0,40129. Entonces, la probabilidad va a ser 0,40129. Ahora, hay algunos cursos en donde no tienen esta tabla de Krauss, las eternas tablas de Krauss, y tienen tablas más limitadas que no tienen los números negativos, ¿sí? Entonces, en ese otro caso vamos a ver que lo que se hace es, como me quedó z menor a un número negativo, me quedó esto. ¿Cómo se soluciona? 1 menos y el negativo se me hace positivo, ¿sí? Quedándome esta expresión que vemos acá. Ahora, esto yo lo voy a poder buscar en las otras tablas, ¿sí? Vamos a empezar buscándolas en las tablas de Krauss. Ahora vamos a buscar el 0,25 positivo. Seguimos bajando, bajamos, 0,25.
¿Sí? 0,25 nos dice 0,59871. Entonces, a mí me va a quedar 1 menos ese valor que encontramos recién. Y vemos que llegamos al mismo resultado, ¿sí? Todo gracias a la simetría de la función, ¿sí? Si tenemos las tablas de Krauss, esto no es necesario, solamente con buscar el negativo ya alcanza. El tema va a ser cuando tienen, por ejemplo, esta tabla de normal, que no tiene los valores negativos y yo tengo que buscar los valores en esta especie de matriz, ¿sí? Vemos que son todos positivos. Si yo quisiera buscar el 0,25, yo tendría que buscar la unidad y el primer decimal en esta columna. Y las probabilidades, o sea, el segundo decimal en esa fila, ¿sí? Por ejemplo, el 0,25 sería esa fila, 0,2, y el 5 lo tengo acá, ¿sí? Entonces me quedaría 0,25, busco dónde se juntan, ¿sí? 0,5987, que como vemos está redondeado, además está redondeado a 4 decimales y no 5, ¿sí? Esta tabla es más limitada, pero vemos que llegamos al mismo resultado, ¿sí? Ese caso puntual de los negativos es dependiendo de la tabla que tengan, ¿sí? Si tienen tablas donde no tienen los negativos, eso se soluciona haciendo 1 menos. Si no, directamente ya sale de tabla el negativo, ¿sí? Así es como se resolvería. Y lo mismo, estamos hablando de probabilidades. Entonces, la probabilidad va a ser siempre un número entre 0 y 1. Vamos a ver otro ejemplo. La probabilidad de que x sea mayor a 5,2. Lo mismo, que diga mayor o mayor igual, es lo mismo, así que el igual no me importa, estandarizo. Cuando estandarizo la x se me hace z, del otro lado reemplazo los valores de la media y el desvío, resuelvo la cuenta y me queda mayor, la probabilidad de que z sea mayor a un número. Esto sí o sí estamos obligados a hacer 1 menos. Al hacer 1 menos, me queda la probabilidad de que z sea menor a 1,1. Entonces, ese 1,1 ya lo puedo buscar en tabla porque me dice z menor. Entonces, vamos a las tablas de Krauss y buscamos el 1,1. ¿Sí? Lo tenemos ahí. 0,86433. 8643, ¿sí? Redondeándolo al cuarto decimal. Yo lo hice con otras tablas. Nos queda que la probabilidad es 0,1357. ¿Sí? Así es como se busca en este tipo de probabilidades. Ahora vamos a ver cómo sería en el caso de que a mí me pida un intervalo. ¿Sí? Habíamos dicho que era la probabilidad de que acumula el más grande menos la probabilidad de que acumula el más chico. Ahora vamos a ver por qué pasa eso. ¿Sí? Tenemos la probabilidad de que sea menor al más grande menos la probabilidad de que sea menor al más chico. ¿Sí? Sin embargo, acá me está pidiendo un intervalo. Ahora vamos a ver por qué pasa esto. Lo vamos a ver con el dibujito de la campana. ¿Sí? Si a mí me pide la probabilidad de que x esté entre 1 y 2,5, vamos a ver que si yo hago la acumulada desde el menos infinito hasta el 2,5,
voy a tener esos valores, ¿sí? La tabla que nosotros tenemos nos da siempre valores menores, ¿sí? Entonces, a mí lo que me está pidiendo es la probabilidad de que x esté entre estos dos valores, entre el 1 y el 2,5. Yo eso no lo puedo buscar en la tabla, entonces tengo que buscar alguna modalidad para que me queden valores menores para buscar. Entonces, fíjense que si yo hago todos los menores al 2,5, que es lo que está pintado en azul, si yo a esto le resto también los menores, pero al 1, vemos que me queda, al yo restarle lo que acumula hasta el número 1, me queda justamente el intervalo que me está pidiendo, ¿sí? Originalmente a mí me pedía la probabilidad de que x sea mayor que 1 y menor que 2,5, o sea, el intervalo que estamos viendo acá, ¿sí? Por eso es que yo lo que acumula hasta el 2,5 le voy a restar lo que acumula hasta el más chico, que en este caso es 1. Haciendo esa resta yo logro obtener la probabilidad que hay en ese intervalo, ¿sí? Porque esto yo lo puedo buscar en tabla después, ¿sí? Primero tengo que estandarizar, acá me tiene que quedar una z y acá también. Pero voy a buscar siempre probabilidades menores, ¿sí? Ese es el por qué se transforma este x mayor a 1 en x menor a 1. Sí, que es siempre lo que por ahí más confunde. Entonces, ya sabemos por qué pasa esto. Ahora lo que tenemos que hacer es estandarizar, ¿sí? Después es lo mismo, realizar las cuentas, ¿sí? Estandarizamos, la x se nos hace z, reemplazamos los valores de la media y el desvío, y nos termina quedando la probabilidad de que x sea, la probabilidad de que z sea menor a menos 0,25 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 1. Lo mismo, podemos buscar en tabla directamente los negativos. Si no tenemos los negativos en nuestra tabla, hacemos uno menos en cada lado. Y después sí, es buscar en tabla y la tabla nos va a dar estos valores, ¿sí? La probabilidad de que x sea menor a 0,25 ya la buscamos. La probabilidad de que sea menor a 1, vamos a buscarla. Sí, seguimos buscando en el recorrido. Acá está. 1 me dice 0,84134. ¿Sí? Redondeado a 4 decimales me queda 8413. Después la cuenta, ¿sí? De eso se encarga la calculadora. Sí, 0,2426 sería el resultado final. Vamos a otro ejemplo. La probabilidad de que x sea igual a 3. Como ya vimos, como estamos en variables aleatorias continuas, si a mí me pide un igual, me pide la probabilidad de que x sea igual a algo, ya está. La probabilidad es nula. ¿Sí? Tiende a 0. Acá no se hace absolutamente nada. Si me llega a pedir un igual, ya está. La probabilidad tiende a 0, o sea que es nula. Ahora vamos a ver este tercer caso, que es la probabilidad de que x sea menor que 3, sabiendo que x es mayor que 1. ¿Sí? Lo mismo. Para resolver esta condicional, nosotros tenemos que recordar lo que hace unas unidades anteriores nos contó el querido Bayes. ¿Sí? Lo habíamos visto en blanco y negro, en una foto que salía muy desfavorecido. Acá lo tenemos un poco más actualizado. Bayes nos decía que cuando teníamos una probabilidad condicional era la probabilidad conjunta dividido lo que se sabe. ¿Sí? Ya hicimos un ejercicio de distribución uniforme con esto.
Ahora, ¿cómo lo aplicamos a esto? Si tenemos esos dos eventos, sería la probabilidad de que x sea menor que 3, intersección que sea mayor que 1. Y abajo dividiendo lo que se sabe, ¿sí? Que es lo que está después de la barra, ¿sí? En este caso, esto sería el evento A y esto sería el evento B. El evento B es lo que está después de la barra, entonces es lo que iría acá como denominador. Después, arriba es la conjunta de los dos eventos. Menor a 3, intersección, mayor que 1. Entonces, arriba nos quedaría la probabilidad de que x esté entre 1 y 3. ¿Sí? Ya vimos este ejemplo, ya vimos uno similar en la distribución uniforme. Cuando nos queda una conjunta, yo tengo que buscar cuáles son los números que son más chicos que 3 y que también son mayores que 1. Entonces, ahí voy a tener justamente la probabilidad de que sean mayores que 1 y menores que 3. Lo de abajo queda igual. Una vez que ya tengo simbolizado, estandarizo. Este intervalo, ¿cómo se resolvía? Lo que acumula el más grande menos lo que acumula el más chico. ¿Sí? Después, estandarizo. Lo de abajo directamente es estandarizar. Acuérdense siempre de mantener el signo. Si acá dice mayor, acá queda mayor. Resolviendo las cuentas, nos queda la probabilidad de que z sea menor que 0 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1. Dividido la probabilidad de que z sea mayor a menos 1. Entonces, lo mismo, este ya sale de tabla directo. Este, dependiendo de la tabla que usen, al haber quedado negativo, podemos hacer 1 menos y buscar el positivo. Acá, como me quedó negativo, me quedó mayor y negativo, hay que darlo vuelta a los dos juntos. Entonces nos quedaría de esta manera, ¿sí? El primero dijimos que ya sale de tabla directo. Este, dependiendo de la tabla que tengan, como es un negativo, tengo que hacer 1 menos para que me pase a positivo. Ahora, este de abajo, al tener el mayor y el negativo, se me cambian las dos cosas sin necesidad de hacer 1 menos. Lo mismo, buscando en tabla, me queda que la probabilidad de que z sea menor que 0 es 0,5 y después esta resta, ¿sí? Esta probabilidad la podemos buscar en tabla, nos va a dar 0,8413, que es la misma que vamos a buscar abajo, ¿sí? 0,8413. Sí, creo que esa la habíamos buscado justamente. Claro, es la última que buscamos. Entonces nos queda 0,8413. Después es resolver las cuentas. Y nos queda como resultado 0,4057. ¿Sí? Así es como se resolvería un ejercicio de normal. ¿Sí? Después, bueno, puede tener diferentes tipos de modalidad, pero básicamente cómo buscar en tabla y cómo resolver las probabilidades, la modalidad es esta.